Suquía presenta La Supermañana. La Supermañana. Por Suquía 96.5. Sandrita, 7:48, avanza la supermañana de este 2 de febrero. ¿Qué temperatura tenemos? ¿A cuánto va a llegar en la jornada de hoy? Tenemos 18 grados 3 décimas a esta hora. La máxima alcanzaría los 31 grados. Recordemos que hay posibilidad de lluvias y descenso de la temperatura leve, pero descenso al fin. ¿Pagaste alquileres alguna vez en tu vida? Sí, claro. ¿Cuando viniste a estudiar a Córdoba? Claro que sí. Qué dolor es cuando sos estudiante pobre, joven, venís del interior y tener que juntar la plata todos los meses para pagar el alquiler. Y el esfuerzo que tienen que hacer los padres cuando hay que bancar a los chicos estudiando, o cuando trabajás y estás juntando peso sobre peso para poder pagar el alquiler de tu casa, de tu departamento, donde sea que vivas, en el barrio que sea, porque se complica, porque está cada vez más complicado sumar esa plata dado los aumentos que están sufriendo los alquileres. Sí, es tremendo. Nosotros hablamos de estudiantes, pero imagínate un matrimonio recién casado. Por supuesto. O una familia que nunca se pudo comprar la casa. Exacto. El último censo habla de que 6 de cada 10 argentinos o familias tienen vivienda propia. Todavía no está el número final, pero hay un déficit habitacional en la Argentina monstruoso. Me parece que ese es un dato muy importante del censo que todavía no se conoce. Pero hoy el tema que más impacta, obviamente con la inflación, es los alquileres. Claro. Porque no se modificó la ley, porque hay contratos nuevos que hoy están por encima de lo que fue la inflación, más del doble de lo que era el año pasado, y las renovaciones con el índice que hay por la ley es tremendo. El porcentaje de incremento es enorme. Por eso vamos a hablar con Ezequiel Vergara, presidente de Acción y Defensa del Consumidor, inquilinos. Más del 80%, Ezequiel, buen día, ¿cómo te va? Sandra y Héctor, te saludamos. ¿Más del 80% están aumentando los alquileres? Hola, buen día. Sí, efectivamente, conforme al índice publicado por el Banco Central, si tomamos este año, estamos en el orden del 85% de aumento de los alquileres que ya están, ¿no? Pero también esto hay que ponerlo en contexto con lo que fue la inflación, que fue de 100%. Es decir, para quienes estén en un contrato actualmente y les toca la renovación por índice, es obvio que su contrato iba a aumentar por una inflación que tuvieron del 100%, que tuvimos del 100%, con lo cual en realidad el aumento de los alquileres ha sido menor que el de la inflación si tomamos, repito, el índice del Banco Central y tomamos la inflación también del INDEC. Pero de nuevo, esto también hay que relativizarlo porque el tema es que los alquileres de quienes estuvieron en un contrato vigente fueron menores a la inflación, pero el aumento de quienes tienen que ingresar a un departamento es mucho mayor por la poca oferta de inmuebles y por las complicaciones también del acceso a la vivienda, teniendo en cuenta que ahora los contratos son de 3 años, lo cual incrementó los costos de entrada. Claro, pero es un tema complejo, sí. ¿no? Hay que leer los datos teniendo en cuenta todas las variables de la economía, y además también hay que aclarar que pese a que Argentina es el país más inflacionario del mundo y tiene sus problemas propios por esa situación, los alquileres están en una crisis global, no es una cuestión que no solamente es de Argentina, sino en el mundo los alquileres están en un problema serio porque cada vez se encarecen más en relación con los ingresos de las personas. Claro, pero a ver, es cierto lo que usted dice, la inflación en la Argentina fue casi del 100%, 94,5% el año pasado, pero los aumentos se fueron dando a los que tuvieron la suerte de tener un aumento porque tienen un sueldo en relación de dependencia, ¿no? Porque hay mucha gente monotributista o trabajadores particulares que ese aumento no lo vieron ni cerca, pero los que tuvieron la suerte de tener el aumento se los van dando en cuotas. Y esto es todo junto. O sea, a partir de este mes, si pagabas 30, el mes que viene empezaba a pagar 50. Y estoy diciendo 30 y 50 o 30 y 60 como muy barato, ¿no? Porque pasan de 50 a 100 como nada. Exacto. Es importante tener en cuenta bien los datos, ¿no? En relación al INDEC, publica una inflación del 95%, estamos hablando de la canasta básica, ¿no? De los productos y servicios. A nosotros, de acuerdo al propio observatorio de la Asociación de Consumidores, nos da bastante más del 95%. Es que esto también hay que mirarlo con lupa porque hoy en día tenemos una inflación de lo que fue el año pasado del 95% de productos y servicios de lo que mide el INDEC, que en algunos aspectos podríamos ver cuestiones básicas, sobre todo alimentos, ha subido más del 100%, ¿no? Que es lo más importante para el impacto que tiene en la economía de las personas. Y alquileres, es cierto también, el cambio al ser abrupto
genera también una incertidumbre y un impacto en la economía doméstica, que de pronto el que venía pagando un alquiler de 25.000 pesos tiene que pasar a pagar un alquiler de 41.000, 42.000 pesos, por poner un ejemplo, ¿no? De cómo casi se duplica de un día para el otro, de un mes para otro, lo que venía pagando. Ahora, esto lo advertimos nosotros cuando se hizo todo el debate acerca de la ley de alquileres, dijimos, atar los precios de los alquileres a la inflación es la peor decisión que pueden haber tomado nuestros legisladores. Nos opusimos a esa situación de indexación, sabíamos que iba a pasar esto porque siempre la expectativa de inflación, curiosamente, no paradójicamente, es menor a lo que luego termina siendo la inflación en Argentina. Es decir, la gente cree siempre que va a haber menos inflación de la que luego realmente hay, y por eso en el caso de los alquileres, pese a que había alquileres que se ajustaban vía trimestral o semestral, al último ya era trimestral, porque la inflación cada vez aumentaba más, entonces cada vez se hacía con más frecuencia la actualización, siempre terminaba siendo inferior, ¿no? En los alquileres más altos que tuvimos antes de la ley, estamos hablando de ajustes trimestrales del 12,5%, por ejemplo. Eso fue lo que se llegó en la época previa a la aprobación de la ley. Claro, y teniendo en cuenta esta situación, lo ideal sería volver a esa modalidad, o a través de una nueva ley que exista esta posibilidad de reducir los contratos como eran antes a 2 años y pautar los aumentos cada 6 meses en base a otros coeficientes, ¿no? Nuevo, lamentablemente no existen soluciones mágicas ni propuestas que realmente puedan solucionar esto si no se soluciona en forma integral. Es por ahí incómodo o impopular decir esto, pero es la verdad. Si no se soluciona el problema de la inflación en Argentina, no se puede planificar acerca de un contrato tan importante como es el contrato de locación. No es que podamos hacerlo al margen de una situación global que nos afecta a todas las situaciones contractuales, autoplanes, aerolíneas. El contrato de locación es un contrato más que está en el mercado. Entonces, por supuesto, a nuestro criterio y es la posición de nuestra organización, es el más importante de todo porque es que afecta la vida, el lugar donde reside una persona y sobre todo quien es más vulnerable y quien no tiene vivienda propia. Claro. Pero no se puede solucionar si no tenemos una economía que funciona. Siempre van a aumentar los alquileres mientras existe inflación. No se puede entender de otra manera, ¿no? Y de hecho, lo estamos viendo que era lo que iba a pasar y fue lo que efectivamente pasó. Entonces, primero, para poder solucionar esto, hay que tener una economía que no sea inflacionaria. Todo lo contrario, van a hacer parches, inventos, medidas demagógicas que hacen los políticos para decir vamos a solucionarlo y después no se soluciona nada. Claro. También está bien, ¿no? El principal mal que tenemos en la Argentina hoy, y que de ahí derivan todos los otros males, es la inflación. Exacto. Se modificó la ley para que no suban los alquileres. Esa era la idea principal, ¿no? Por suerte pudimos meter muchas medidas que son muy buenas, que están en ley, y después no se habla porque justamente fueron buenas para ambas partes. Pero la medida que nos opusimos fue esta, indexar. Dijimos, si indexan, no solamente que los alquileres van a subir, sino que van a subir aún más que antes. Y eso fue lo que pasó. Pues ahora la única solución transitoria que se puede hacer, el único parte que dan los legisladores, los congresistas deberían haberlo hecho, es la posibilidad de reducir y volver al régimen de 2 años para que el costo de ingreso no sea tan alto y para activar un poco la oferta de inmuebles, porque ahora los propietarios no quieren poner sus casas en el mercado porque dicen, ponerla por 3 años y en una ley en la cual el Estado me va fijando el precio conforme a este régimen, prefiero directamente ponerla en venta. Y por eso vemos muchas casas en venta, pocas casas en alquiler, y cuando el inquilino no está en el contrato, cuando tiene que salir a buscar un inmueble, ahí es la verdadera crisis, ¿no? No hay inmuebles disponibles, entonces tiene que aceptar todo tipo de condiciones. Generalmente se producen abusos por esta situación de falta de oferta, y bueno, es la peor situación. Además de que al pagar 3 años de comisión inmobiliaria, 3 años de impuestos y demás relacionados con el contrato, se incrementa un 50% un precio de alquiler que además, de nuevo, al haber poca oferta, sube mucho más que el precio del 85% del índice. Claro, Ezequiel, ¿ustedes están notando morosidad en el pago de los alquileres, dado estos números? Bueno, la verdad es que no hay un registro, una estadística seria. Nosotros lo advertimos por la cuestión de las consultas que recibe la asociación, y efectivamente hay una situación que se ha venido agravando de imposibilidad de pago, ¿no? No le dan los números a muchos inquilinos por el aumento en relación a lo que fue el ingreso, o lo que es el ingreso. También hay muchas familias que están en la economía informal, ¿no? Otro problema, y eso sí es característicamente argentino. Entonces, el que tiene un sueldo y está en blanco, y en líneas generales el sueldo le debería haber aumentado conforme fue aumentando el precio de alquileres, porque también sigue la inflación. Los sueldos en Argentina tampoco aumentan, ¿no? Acá no aumenta ni el alquiler ni aumenta el sueldo. Lo que pasa es que el peso pierde valor
Después cuando vemos los números, bueno, cobré más, no, en realidad cobré menos porque puedo comprar menos cosas. Claro. Y lo mismo pasa con los alquileres. Vemos que en líneas generales la gente está cada vez, el alquiler le ocupa más en su sueldo y por eso están entrando mucho en la situación de pagos. Es una situación que la venimos advirtiendo conforme se va agravando la pobreza en Argentina y vamos viendo gente que cada vez tiene menos posibilidades de comprar, adquirir cosas y pagar el alquiler, que también es un derivado más de la economía. Ezequiel Vergara, muy amable por atendernos a esta hora en la Supermañana. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Buen día. Bueno, Sandra, es complicadísimo el tema porque además la nueva ley, que es por 3 años, hace que alquilar sea muy difícil. Entonces la gente que está en una casa termina acordando el precio que sea con el dueño, porque si no tenés que pagar todo lo que representa 3 años de contrato cuando antes pagabas 2. Comisiones, impuestos, hacer un contrato nuevo, buscar garantías, es muy complicado. Hay muchos mensajes con respecto a este tema. Hay un déficit habitacional muy grande, dicen que es una mala ley. Claro, pero Ezequiel, viste que decía recién que, por ejemplo, en los casos de nuevos contratos se dan mayor incremento en los alquileres porque no hay oferta. Claro. Y porque pasa en todos los barrios. Yo me doy una vuelta por Barrio Jardín, hay un montón de casas a la venta. En vez de alquilarlas, las ponen a la venta porque conviene más. No las ponen en el mercado de alquiler porque toda esta situación genera incertidumbre y costos altísimos para todos, ¿no? Uno de los mensajes dice, hay que dar libertad a las partes. Si le das libertad a las partes, siempre el poderoso, el dueño de la casa, termina haciendo lo que quiere. No siempre. Sí, bueno, si tenés un buen inquilino lo querés bancar, pero otro dice, por los autoplanes se ajustan con el precio del auto. Debería tratarse de esta manera el mensaje que dice que hay que dar libertad a las partes. Pero con los autoplanes hoy tenemos otro problema, porque aumenta tanto el auto que la gente no lo puede pagar, entonces el Estado, a través de un amparo, te obliga a que no aumente, pero cuando terminas de pagar el plan, tenés una deuda más importante que la del enorme auto. Ahí también hay otro problema. Qué difícil que es en un país inflacionario. En otros países del mundo, compras una casa por un crédito hipotecario, lo pagas que toda sabes la que vida. va a pagar toda la vida un porcentaje como si fuese el alquiler, que no te va a aumentar, y si te cansaste de la casa la vendés y compras otra, y esa la hipotecas también, y vas pagando como un alquiler, pero tenés tu casa propia que no te aumenta. Pero en esos países no existe la inflación que tenemos en Argentina. Y no estamos hablando de países muy lejanos. No, acá nomás. Acá cruzás la frontera del lado que vos quieras. Si cruzás para Bolivia, si cruzás para Paraguay, si cruzas para Chile, Uruguay, todos inflación de un dígito al año. Y nosotros tenemos de 3 en el año, casi. Casi. Ay Dios, 8 de la mañana, 1 minuto.